pero yo creo que lo pasé. Entrando en enero del 2019, yo me ingresaron y esa vez tenía fiebre, tenía todos los síntomas del COVID, pero todavía no lo habían detectado. Y estuve 15 días ahí tratándome, salí con una máquina y estuve como 3 meses. Y a los 3 meses yo misma me dije, tengo que intentar, pensé, digo, con la ayuda de Dios me voy a quitar la máquina un día o 2, a ver qué pasa. Y estuve 2 días haciendo vida normal, pero yo veía que podía caminar, no me cansaba, bueno, no me cansaba mucho, me cansaba poquito, y que podía andar, que no me hacía falta la máquina, que más o menos, pero que podía hacer una vida normal sin la máquina. Y la dejé, esos mismos días la dejé y ya no volví a cogerla nunca más. Me dijeron que yo entré con una neumonía y nada más, y era lo que exactamente es los síntomas del COVID. Sí, el último año fue un año de sufrimiento para la gente, para las personas y sobre todo la gente mayor. Una tía mía sí, a causa del COVID. Y sobre todo su hijo que está también aquí, no podía ir a verla ni nada, ¿sabes? Y estaba intentando para ir, pero no pude ir. Conocerlo conozco, pero tengo familia, mis nietos lo pasaron los dos, el COVID, en casa. Teniendo niños los dos con COVID y los niños allí. Mi nieta tendrá 30 años, o 32, él tendrá 35 y mis nietos, uno 10 y otros 6. Y estuvieron todos juntos pasándola. Mi padre creemos que lo pasó porque estuvo trabajando en Madrid y cuando empezó todo esto tuvo que volver a casa, se puso muy mal y estuvo un par de semanas en la cama que no se podía poner ni nada. Pero sí que gente cercana me ha comentado que ha perdido a gente muy importante. Tuve la suerte de no hacerlo. Además, pues, estuve aquí en Teruel, que no hay tanta gente y contagiarse aquí creo que es un poquito más complicado. La gente más cercana que tengo, ninguno lo ha cogido y una persona es una persona mayor y gracias a Dios está fuerte como un roble. Y, de hecho, abrazó hace muy poquito una persona que tenía COVID y no la ha cogido. O sea que me siento hasta afortunado por eso. No, yo no me contagié. Yo estuve en cuarentena, pero porque había estado con una persona que salió positivo y estuve haciendo la cuarentena 10 días. Cercano, no. Conocidos sí he perdido. Gente conocida sí he perdido. No les han dejado ver a la persona cuando ha fallecido, como la mayoría, sobre todo al principio, porque te estoy hablando del principio. Gente que conozco que ha perdido a sus maridos y no se han podido despedir. A nivel global, siempre ha habido catástrofes y siempre ha habido, y en esas catástrofes, incluso medioambientales, entonces han ocurrido muchos fenómenos que por lo que sea, que esto todavía no se sabe cuál es la causa, que incluso pueden ser más de una, pues la humanidad ha tenido que retrotraerse y decir, ¿pero a dónde vamos y por qué nos ocurre? Sé lo que hay, que es peligrosísimo, que si lo coges sobre todo al principio, pues que te vas. Pero tampoco me ha afectado mucho, a mí no me ha cambiado mucho lo del COVID, porque como yo también soy mucho de estar en casa, a ver, negacionista no soy, me he vacunado, yo sé lo que es, pero vamos, que no me ha cambiado. Sé lo que es, pero no me ha terminado de cambiar la vida. Ya como que asumíamos un poco lo monótona que puede ser la vida, más allá de los cambios de los viajes o cosas puntuales que podías hacer, de bueno, este año va a ser igual que el siguiente, pero la vida nos ha sorprendido con esto y... Pues sí, por ejemplo, salir mucho, ahora ya no salgo mucho, ir a juntar con mucha gente, ahora no, ahora siempre intento minimizar eso y estar mucho en casa, eso sí que cambió. Ahora yo creo que las cosas las gestionamos de otra forma. No sé si para mejor o para peor, pero hemos aprendido a gestionar cosas que antes igual no les dábamos tanta importancia y ahora como que las valoramos mucho más. Pues tengo un pasillo que tendrá
7 o 8 metros, tengo una terraza, me salía dando vueltas. Pero nada, yo ya digo, yo no tengo ningún problema de nada. No puedo salir de casa porque yo he respetado que no se podía salir y no he salido. Pero me enojaba mucho decir, pasar una persona por ahí con un perro, el hombre tan tranquilo, sin mascarilla, porque esto no se llevaba. Hay cosas que no concibo con el confinamiento que una persona por tener un perro ya podía salir y los demás no. O sea que con un perro podía salir y no, en fin, ha habido unas cosas que no se contradicen. Yo no estoy de acuerdo. COVID-19, pues para mí es una enfermedad que es un virus que se creó y no lo controlaron bien. Yo creo que salió de algún laboratorio. Y así, pues, afectó a todo el mundo. Y casi todo el mundo lo pasaron mal, muy mal. Pues, y gracias a los científicos, eso, pues, estamos superando ahora. Una palabra terrible, porque ahí influye la soledad, en esto influye la inquietud, la incertidumbre, angustia, desesperación a veces. Cuando no podías ver a tus hijos, a tu marido, que desde el comedor les hacías así o les veías de lejos. Me traían la compra así más rapidito, sin apenas verle a mi nieta. O sea, verme ahí en un comedor. Yo dormía ahí todo, en el comedor. Era para mí, ese comedor era para mí. Lo pasé mal, creo que me ha dejado secuelas, A todo el mundo yo creo que nos ha dejado secuelas. El COVID, pues muchos cambios. Algunos para bien y otros para mal. Bueno, claro, además en una época súper larga, todavía no ha acabado, y a mí por lo general se me ha hecho difícil. El estar aguantando todo esto y a ver a cuándo va a acabar, cuándo por las restricciones o la gente deje de contagiarse tanto y tal, o se vacune y no haya tanto miedo. Significa una desgracia a nivel de salubridad. Fue algo que nos tocó a muchas personas y por sorpresa, algo que no esperábamos, algo que nos ha enseñado a vivir, a aprender a vivir, a valorar la vida y a enfocarnos en otras cosas que probablemente no habíamos parado a mirar. Que vivíamos muy rápido, ¿no? El día a día, atropellados por la rutina, la cotidianidad y no nos parábamos a mirar qué había de importante. El excesivo aislamiento, porque aislarse un poco siempre viene bien, tener tiempo para ti y para tus cosas, pero el hecho de que ya te obliguen a estar encerrado y no te permitan tener pequeñas libertades como dar un paseo, yo creo que son cosas que afectaron bastante. Te voy a decir una cosa, hay que arrimarse a algo y sobre todo algo que sea positivo y que te ilusione. Dos cosas que te motivan mucho, la ilusión y que sea positivo. Y yo con los documentales, porque estoy disfrutándolo como nunca he podido. Entonces ya, ese es mi hobby. Yo lo pienso, y es que y además fíjate que lo veo con los chicos de los colegios y demás, que todos llevan su mascarilla y sobre todo los más chiquiticos, son bastante obedientes y me sorprende un montón que viendo por allí, ¿no?, adultos que estas normas como que no las llevan bien, se juntan y hacen ahí, pero con los muchachos siendo tan pequeños y a lo mejor sin comprender del todo esto, que sean tan obedientes en el buen sentido de la palabra con todo esto, me sorprende para bien, ¿no? Y luego el día de mañana, pues no sé cómo contarán o relatarán estos días de pues cuando yo era chiquitito con todo esto del COVID, no lo sé, será curioso verlo dentro de unos años, ¿no? Es que no lo sé, porque hay de todo. La juventud, pues hay quien le da todo lo mismo o no es consciente de lo que realmente hay y guardan la distancia, no salen, se dedican a estudiar o se quedan en casa estudiando, me refiero. No les importa tanto salir, es que hay de todo, no lo sé, es que decir la juventud en general, pues tampoco. La persona que es responsable siempre, y el que le da todo lo mismo, su propia vida, pues imagínate la vida de los demás. Al principio de la pandemia era un poco pues la incertidumbre, el miedo, pero ahora es como, no sé, como ya pues la vacunación está yendo más encaminada, los contagios han disminuido, las restricciones han seguido un poco, como que ya empiezas yo por lo menos empiezo a enfocarme no en preocuparme, sino ya en ocuparme
en ocuparme de la situación, de decir, venga, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer caso de todo lo que ha funcionado, porque lo que no ha funcionado no se ha llevado a nada. Pues la sensación de cuándo acaba esto, sí. No, al revés. Sí, a nosotros no, al revés. Como mi mujer también es enfermera, pues antes no vivíamos mucho, pero ahora el confinamiento sí estamos juntos mucho tiempo, sí. Pero con cuidado y con la seguridad de eso, pues bien. Lo que pasa es que el trabajo sufrió un poco porque fallecieron gente ahí, donde trabaja ella, pues eso le afectó un poco, pero y sobre todo con mi suegra, que tenemos una suegra también con nosotros en casa, pues ella siempre con cuidado, con... A ver, bien es lo mismo, no es lo mismo tener que quedarte porque tú quieres que un poco por obligación, pero no. Al principio, además, lo tomé bastante bien porque mientras pude estar en casa, entonces me dediqué a hacer mascarillas de tela, que faltaban muchas en el hospital y en las residencias de ancianitos, y yo pues incluso me sentía bien porque sentía que estaba haciendo algo, me sentía útil haciendo algo por esto que venía tan grave, tan... Hombre, tiene un componente de resignación, la resiliencia, claro, pero la resignación tiene una parte más negativa y la resiliencia creo que es útil en muchísimos aspectos de la vida, claro. Y no te queda otra, o sea, no vas a sufrir por algo que no puedes cambiar. Es como quejarte de la lluvia. El poder estar en casa y que la gente igual pudiera disfrutar de su familia porque no los vieran mucho por el trabajo o por lo que fuera, yo creo que es uno de los pocos puntos positivos que le veo, además de... suena un poco feo, pero poder descansar del ajetreo de la vida diaria porque te ves obligado a recluirte en un espacio cerrado, entonces, quieras o no, al final te aíslas de todo lo que te puede molestar. Una cosa sí que he tenido yo positiva para mí, yo fumaba y con la pandemia me lo dejé. Si era cuando más nerviosa estaba, cuanto más ansiosa estaba, y me lo dejé yo solita, sin ponerme parches, sin medicación ni nada. Posiblemente si estuviera en otra ciudad igual no viviría ni tan tranquila, ni tan relajada, ni tan cercana a personas, claro. Yo creo que esta ciudad es mágica de alguna manera. Pues las primeras semanas los llevé bastante bien porque era como un alivio del ajetreo de la universidad constante, pero poco a poco sí que se me hacía más cuesta arriba el tener amigos a una calle y no poder ir a verlos, o hablar con mi familia y no poder estar con ellos, o... Además en aquel entonces tenía un móvil que empezó a dar fallas justo cuando el confinamiento, entonces se me apagaba nada, entonces las videollamadas solían ser cortas, entonces no ayudaba a que lo llevase mejor. Justo antes de empezar la pandemia terminé una relación, entonces he estado un poco más enfocada en mi trabajo y otras relaciones personales. Hijos, tengo 2. Pues un poco asustados, pues el tema, porque yo era la que entraba y salía y era un poco pues el miedo de jóvenes también, son muy jóvenes, y pues un poco el miedo de ver toda esta incertidumbre. Y lo relaciono mucho también con la familia en mi caso, porque tengo gente aquí y, bueno, o aquí cerca, y es algo, como llevo aquí 2 años, tampoco mucho tiempo, y es el tiempo que más he estado con mi familia de prácticamente toda mi vida, más allá del tiempo que he estado con mis padres, que pues es otro tema. Pues, por ejemplo, las familias que no se ven mucho, por ejemplo, yo que soy extranjero, pues yo conozco gente que se murieron sus familias ahí en Marruecos y no lo podían ver, no lo podían despedir de ellos. Y creo también que aquí en España también pasó lo mismo. Pues eso es lo peor. Se ha muerto algún familiar y no puedes despedirte de estar con él. Lo que debemos valorar son los abrazos, las caricias que no podemos percibir, que no podemos tener con otras personas. Yo cogería a mis hijos y los ahogaría, y a mi nieta, y no, sé que no es conveniente, y no te puedes expansionar, es decir, le voy a dar un abrazo de esos que grito y todo, de emoción, y no lo puedo hacer, y eso sí, me hace falta abrazos y besos, sí. Supongo que me preocupa que la gente que quiero se contagie y que pueda pasarlo mal.
pero yo tengo más pensamientos en cuanto a la gente que me rodea que en cuanto a mí. O sea, el hecho de que yo me pueda contagiar de COVID me es más indiferente, prefiero pasarlo yo a que lo pase a alguien que quiero. La responsabilidad, ¿no? Un poco de no ser el foco de transmisión y pues eso, tener cuidado con los míos, conmigo, en mi trabajo, de la manera como ellos se movilizaban, se relacionaban. Era un poco, pues, yo estaba en el foco, ¿no? De la responsabilidad. Pero bueno, se ha llevado medianamente bien. Pues yo la verdad no. Yo no. Ella un poco, ella ha tenido miedo de traerlo a casa por su madre y por mi hija también, eso, pero todo pasó bien. Sí, en el principio sí, pero luego ya cuando eso, pues era todo normal, pues normal de siempre, pues las mascarillas, hay que tener cuidado. No lo suelo hablar mucho, pero sí que me preocupa de estar alejada de mi familia y de pensar que les puede pasar algo y que yo estoy lejos. Yo creo que he llorado bastante, pero de impotencia. Sí, de ver pues, que he visto mucha gente que se ha tenido que ir a raíz pues, de la pandemia o porque su situación de salud estaba afectada, ya no por la pandemia, pero dadas las circunstancias, se ha dado mucha atención a lo de la pandemia y se ha desatendido. Con esto no quiero decir que fuera en general, pero algunas patologías previas de la edad pues se han dejado un poco y se han tenido que ir. Y entonces, claro, ves el ir y venir de gente y te quedas un poco tocado, obviamente. De eso estamos hablando ahora de fuera, pues ¿por qué no podemos ser buenos todos buenos? Ayudamos unos a otros. Porque hay eso de las guerras, eso, pues yo creo que somos todos iguales. No hay diferencia entre las personas. La única diferencia la tenemos aquí, dentro de mí. Pues debido a mi oficio y mi profesión, he estado en Benidorm, he estado en Madrid, he estado en Valencia, he estado en Castellón, he estado en Navarra, siempre en cuestión de trabajo. Bueno, a la construcción, empresario. Pues hace que vine de Madrid, pues 32 años, ¿no? Bueno, pues, no, bueno, yo de Teruel no creo que se vaya mucha gente, pero porque Teruel es más grande, Teruel es bastante más grande de lo que dicen. Que dice que tiene 30.000 habitantes y tiene 7 u 8 grandes almacenes, no lo entiendo, tiene que haber más gente. Y se va, yo creo que vienen en vez de irse. A ver, tengo mis preocupaciones y tal, pero gracias a Dios, y además aquí Teruel creo que ayuda, yo estoy bastante tranquilo. Y Teruel es una ciudad en general a veces demasiado tranquila, pero entre el bullicio y la tranquilidad a veces es mejor la tranquilidad y más en la vida personal de uno. Ahora vivo aquí, pero no soy de aquí. He venido aquí estudiando y llevo 2 años en Teruel. Que empecé trabajando aquí en Teruel, estaba cerca de donde yo vivía, me venía muy bien, los fines de semana me iba con mis padres y ya me quedé. Y he ido haciendo amistades aquí desde que vine, ya digo, cuando tenía 20 años. Pero me gusta mucho, porque es muy sano Teruel. Y porque la gente es muy maja. Y te voy a decir otra cosa que te vas a reír. Porque termina en él. Y porque me está en tierra. La tierra y él. Pero es que tiene mucha altura y muy buena. Si fuera muy alta, haría mucho frío. En mi pueblo es a 1100 y ya demasiado frío. Y si fuera muy baja, la contaminación sería peor. Y está en un término medio. Es muy sano Teruel. Y a nivel de gente muy majo. Yo quería estudiar otra cosa, quería estudiar un grado en Zaragoza, pero desde mi instituto propusieron hacer un viaje a Teruel y conocer la universidad, por si los alumnos queríamos interesarnos por el mundillo. Y cuando me trajeron me enamoré de la ciudad, me enamoré de Bellas Artes y decidí que iba a cambiar todo lo que tenía planeado para ese entonces y que yo quería venir aquí a vivir y quería estudiar la carrera aquí. Sobre todo porque yo en Zaragoza vivo alrededor de la zona universitaria como vivo aquí, pero creo que allí hay más ajetreo que aquí o lo noto todo más, aquí noto todo más cercano o más accesible. Un poco extraño. O sea, me gusta mucho mi ciudad, pero sé valorar lo bueno que tiene Teruel. Pues, hombre, pues porque es una ciudad que tiene sus circunstancias, tiene su ritmo de vida y tienes que adaptarte a ella. Un ejemplo muy, muy tonto que pongo, venir aquí a Teruel con prisa no tiene sentido. Es una ciudad muy tranquila, las cosas llevan su ritmo y tienes que adaptarte a ello
Es una ciudad pequeña, pero una ciudad muy bonita, me gusta. Una ciudad de Mudejar. Y yo también venía de Marruecos, venía de un pueblo pequeño en las montañas, porque vivía mucho en la montaña en Marruecos. Pues esta ciudad pues, me gusta por eso, porque tiene montañas, tiene eso tranquila, como te he dicho, y segura. Y aquí puedes salir cualquier hora, nadie dice nada. A lo mejor sales a las 2 o las 3 de la mañana, no pasa nada. Lo único que aquí hace más frío que hay. Esto es un sitio muy cercano, todas las personas nos conocemos y esa familiaridad, cómo está tu mujer, cómo está tu padre, cómo va de esto, esa familiaridad, esa seguridad que andas por aquí, que sabes que no te va a pasar nada malo, que no ves maldad, que ves a gente que conoces de hace años porque hace años que vivo por aquí. Yo tengo muchos amigos o compañeros de trabajo que es verdad que cuando han venido a Teruel aquí no quiere venir nadie al principio. Y siempre les digo, el día que te vayas llorarás. Y efectivamente, ha pasado. El año pasado marchó un compañero de Valencia y cuando vino siempre estaba, es que Teruel y aquí, no sé. Y cuántas veces le decía yo, ay Armando, el día que te vayas, ¿cuánto vas a llorar? Yo que voy a llorar, me decía. El día que se fue, me gustaría que lo hubieras visto, cómo lloraba y cuántas veces me llama y digo, vente Armando, vente para Teruel otra vez. Y me dice, ya quisiera yo. Y así, pues, mucha gente que conozco. Sí, además, para bien también, yo he visto que hay un sentimiento de grupo entre los grupos de amigos de Teruel bastante fuerte. Y yo, viéndolo en otros grupos de gente que he estado, que la gente va más a su bola o se preocupa menos por el colectivo, y aquí no pasa eso. A mí me parece eso muy admirable entre los grupos de gente que he visto aquí en Teruel. Aunque no todo es la comunidad también. O sea, que también es importante ¿no? Como individuo también darte importancia y demás, porque la comunidad es algo que no controlas del todo, depende de un montón de cosas, pero sí es importante, sí. Pues me gusta mucho la Fresca, parece una ciudad grande aquello, me gusta el centro histórico, a Teruel me gusta todo, soy muy duro en el rey. Por la cantidad de veces que hemos pasado por ahí, aunque a veces pueda pasar desapercibido, es que prácticamente toda nuestra vida en Teruel ha girado alrededor del Torico, porque siempre vayamos donde vayamos pasamos por ahí, entonces es como un sitio que llevamos todos muy dentro. Pues de la catedral, sí. Esta es la foto que pude mandar ahí a la casa. ¿Qué lugar? La escalinata, el viaducto. Para mí, pues como fue lo primero que me llamó la atención cuando llegué, y yo tengo una amiga que vivía aquí, y yo soy de Perú, y cuando estaba ahí, ella me mandaba postales panorámicas de Teruel, y lo primero que veía era el viaducto. Y claro, cuando me decía, ¿vas a venir aquí? O sea, lo primero que decía, wow, qué bien, mira, qué puente, qué viaducto, más chulo. Pues hay un camino por aquí, además se va por aquí detrás, que es que no sé cómo se llama, igual aquí lo saben, que es pues es pura naturaleza, que subes el camino eso que es como que vas a un sitio alto, una atalaya, no sé cómo se llama. El tema que es un camino de campo que subes por allí y ves la ciudad desde lo alto y tienes una perspectiva enorme. Y en donde mejor está es aquí, eso está claro. Teruel, para mí Teruel es lo mejor del mundo, lo mejor que tiene Teruel, el clima, que es mejor que el de Valencia, para mí, el todo frío que hace. Yo tengo aquí en Teruel de todo, menos eso, menos teatro, ni menos cosas, hay de todo. Yo qué sé, yo hablo de mi persona, ¿no? Claro, yo tengo ciertas inquietudes y ¿no? Pues me gusta mucho el cine o de conciertos y tal. Claro, esta ciudad no tiene tanta oferta en ese aspecto, ¿no? Cuando quieres desarrollar ciertos hobbies o ciertas aficiones, tienes que irte a otras ciudades. Y claro, pues allí pues sí que es verdad que no hay mucho bulligueo, mucho ambiente o mucho tal, más allá de lo que hay, que es muy concreto, es algo muy... La verdad es que después de todo lo que he hecho en Teruel, todas las relaciones que he establecido y todos los momentos que he vivido, creo que no se me pasaría por la cabeza cambiarme de lugar o el hecho de haber hecho estas cosas pero en otros sitios, como que tenía que ser en Teruel. No sé cómo, pero tenía que ser aquí. Sí, porque tengo aquí, mi mujer es de aquí, tengo mi hija, tengo mi familia, ahora tengo mi familia aquí.
Ahí pude ir a pasar vacaciones, ver a mis padres, eso, pero luego tengo que volver a Teruel. Alguna vez sí, por temas de, pues, de trabajo o buscar alguna otra oportunidad que veía escasa aquí, pero siempre pasa algo que no sé, que me ata más y digo, pues no, pues todavía no, aquí quieta. Sí, sí, he vivido en Zaragoza bastante y en mi pueblo, y después he sido maestra por ahí al lado, media España. Bueno, media España es un decir. Entonces se mandaba donde querían, o sea, sobre todo la gente nueva. Venga, vaya usted para Andalucía, vaya usted para allá, vaya usted para allá. Sí, he conocido mucho y conocido los climas y sobre todo he conocido mucha gente maja de los pueblos que tienen una sabiduría muy superior, no conocimientos, o sea, no cultura, pero intuyen todo. Mucho mejor, no por despreciar a la gente que estudia, pero eso la gente no lo valora ni lo capta. Pero he aprendido mucho de la gente de los pueblos, porque están con la naturaleza continuamente, claro, y aprenden de ella. La inestabilidad que hay con eso, que no puedes ir por ahí, que por sitios te llama la atención cuando no llevas la cara puesta, bien puesta, la mascarilla. Nah, de otra cosa nada, económicamente ni de desarrollo eso no he tenido problemas. Han tenido más los autónomos que están en activo, que yo también he sido autónomo. Mal porque ha habido muchos problemas de todo. Vamos, de todo el COVID sobre todo. Y lo ves mal. Para mí una desgracia, una calamidad. Una calamidad y una ruina. Pues ha impactado bastante, porque justo antes del COVID yo tenía trabajo, no era un trabajo tampoco increíble y tal, pero claro, para llenar un poquito la cuenta bancaria no venía mal, y fue justo venir el COVID y se paralizó todo. Además es un trabajo que depende un poco de la gente y de juntarse, y fue imposible hacer nada. Era un monitor de castillos hinchables, tampoco era un trabajillo de estos de muy físico y tal, y claro, a raíz de eso, imposible. Sí que es verdad que por suerte en este tiempo pues ya estoy acabando mis estudios y sí que creo que el trabajar ya, buscar trabajo de algo más que a mí me llene, pues es más sencillo. Pues en mi trabajo, pues estuvimos casi un mes y medio sin trabajar, estuvimos en el ERTE y luego a la vuelta pues de la distancia entre los compañeros y todo eso no pudimos juntar, no pudimos estar así, eso cada uno en su sitio, no podemos comunicar con nosotros. Por ejemplo, la gente que de la contrata, que trabajan también con nosotros, eso sí que hay, la mayoría sí perdieron el trabajo. No hay derecho a que a gente que yo tengo, he tenido trabajadores que ahora están jubilados, bueno, trabajadores autónomos y eso, es una 4 perras y tíos que cobran 4 o 5 mil euros para toda vida y no han hecho en la vida nada, y un pobre hombre que ha estado trabajando siempre cobre. Eso es lo que cambiaría, que lo amasaran todo y lo distribuyeran. Lo que cambiaría es tanto verticalismo, tanto más verticalismo y más horizontalismo. Eso es lo que creo que pierde el mundo, porque eso se refiere a religiones, se refiere a política, se refiere a academia, se refiere a cultura y se refiere a todo. Al que pide ayuda, al que me pide ayuda y puedo, se la doy, le ayudo. Si puedo, claro, lo voy a dar yo. A mi lado no se muere nadie de hambre, mientras yo tenga comida. Eso está claro. Además, es que en mi casa mi madre siempre me ha dicho que no se le van a caer los anillos por pedir ayuda, entonces a mí es algo que me ha marcado bastante siempre. Y no he concebido nunca como algo malo o algo que te hiciera ver vulnerable el hecho de pedir ayuda a los demás. A veces por los prejuicios, por los tapujos que puedan tener la sociedad, por no, mira, ¿qué va a pensar? Que estoy vulnerable, que me siento sola, más o menos los prejuicios, ¿no?, que se puedan tener. Pero creo que es necesario pedir ayuda. Bueno, para mí, yo creo que para pedir ayuda no cuesta nada. Eso depende también de la persona a quien vas a pedir la ayuda. Incluso cuando he estado con vértigos, que tengo temporadas que tengo vértigos, yo a cualquier persona le digo, por favor, ¿me puedes cruzar la calle? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dar tu brazo para que pueda cruzar? O algo así, ¿no? Cuando yo me veo que necesito ayuda, yo lo pido. Yo os encantado de la vida, vamos. Yo con la gente que tengo cerca, como no me gusta ir mucho tampoco detrás de la gente, yo siempre les digo, mira, lo que necesitéis, pues me lo pedís. Luego si lo puedo dar o no ya veré, pero pedir que es gratis.
Además, la gente tiene la idea preconcebida, creo yo, de que el aguantar y tal es ser fuerte, y yo siempre digo que lo que rompe es lo duro, lo frágil es lo duro, lo que es más flexible, más blandito es lo más resistente a los golpes. Y el ser capaz de admitirte a ti mismo, decir, aquí necesito ayuda, es un paso enorme en un montón de cosas. Yo he sido muy sufrido y no he pedido, creo que yo no me acuerdo. Alguna vez habré pedido algo, claro. Siempre estás ahí esperando cómo se va a reaccionar esta persona. Como te he dicho, yo he visto gente que piden ayuda y lo empujaron, le insultaron y todo, ¿sabes? Pues eso siempre tienes que ver a quién puedes pedir ayuda. Y depende también del tipo de ayuda que vas a pedir, y cada uno cómo lo toma. Me gusta cargarlo yo, y porque pienso que si no lo sé gestionar yo, el día que ellos tengan problemas no voy a saber cómo ayudarles. Igual que yo los escucho a ellos cuando están mal, siempre me han dicho que que puedo hacer lo mismo, que no me corte. Siempre se ve mejor lo ajeno que lo propio, ¿no? Y a mi caso, que me preocupa más los pensamientos que tenga la otra persona y tal, pero como cambiando un poco los protagonistas, yo ya sé lo que pienso de la gente que ayuda y es algo que respeto y valoro, pues como que ese miedo desaparece, ¿no? Y claro, es complicado el darle la vuelta, ¿sí? Pero lo voy practicando, ¿eh? También, claro, llevo muchos años de mi vida sin ir pidiendo ayuda, y al final, pues, a base de hacerlo, pues coges también la costumbre, que es, yo creo que el secreto de todo hábito es practicarlo. No tiene calificativo lo que se ha hecho con los mayores, ¿eh? Los han querido proteger tanto, pero de una manera que no les ha hecho bien, no nos ha hecho bien. Y me incluyo también, ¿eh? Nos han hecho estar como apartados de todo el mundo, de la sociedad, de todo el mundo. No nos hemos sentido valorados. Se hablaba de nosotros como si ya el tiempo que nos quedara teníamos que pasarlo así y ya está. Y la prueba evidente es que moría gente en los hospitales y no podía ni despedirse de sus familiares. Lo peor, no sé, es que tiendo a enfocarme a lo positivo, y creo que me quedaría con lo mejor, ¿no? Con enseñarnos a ser solidarios, a pensar en los demás, a ver qué pasa, este vecino no sale, o esta señora no la veo hace días, o este compañero de trabajo lo veo apagado, ¿qué le sucede? Pues a mirar un poco, a usar a los demás como un espejo, ¿no? A mirar qué les está pasando. Y a mirar también un poco dentro de nosotros, ¿no? Que al haberle dado al botón de pausa, a ver en torno a qué va nuestra vida. La fibrolidad está de ver el día a día, pues me compro esto, me compro aquello. Probablemente nos ha enseñado a ver que hay cosas que tampoco hacían tanta falta. Sí, había mucho caos. Claro, una pandemia que es así, viene así de repente, la gente no sabe qué tiene que hacer, y sobre todo en los supermercados, eso fue como una guerra. Sí que ahora en mi vida, en cuanto a escala de valores, poder tener relaciones sociales y estar con la gente es algo que valoro un montón, como puede ser o el trabajo o otras cosas que para mí están en niveles parecidos. Y de hecho, a mí me afectó el COVID, porque yo no soy muy ligón, la verdad, y justo antes del COVID yo pues me había caído la lotería y había ligado, y la chica era de fuera y justo cayó el COVID y se fue. Claro, por un lado pues es una pena porque joder, pues es divertido, pero también, y eso es otro lado bueno, que claro, muchas parejas en el confinamiento más severo tuvieron que convivir 24/7 con su pareja, y eso me parece, vamos, echar gasolina en una relación, y gracias a Dios, pues mira, también por otro lado me libré. Mi padre se llama Mustafa, mi madre se llama Amina. Ellos sí que han tenido miedo, y sobre todo si llegan a perder a alguien y no pueden ver, y siempre me dicen que tengo que tener cuidado, porque si me pasa cualquier cosa ellos ya no pueden aguantar eso, porque no podían venir. Antes podías relacionarte de forma más cercana, y más siendo España un país que nos gusta mucho el toqueteo y estar muy cerca de la gente, entonces el hecho de que te digan que no puedes estar cerca de personas con las que no convives, yo creo que es algo muy duro, porque no te dejan relacionarte de manera cercana, y siendo que nos hemos acostumbrado a relacionarnos así toda la vida,
es como que choca y como que te cuesta acostumbrarte a relacionarte de otra forma más distante. Lo positivo, voy a empezar por lo positivo. Lo positivo es que por lo menos saber tal sitio que algo ayuden, dice, sí, mira, hay un sitio que son de en la región no sé qué, dice, y están ayudando a cualquier religión, no importa que sea en tu religión. O sea que cuando llegó la crisis, al principio que había que ayudar, porque ahora está la cosa más organizada, abrieron sus puertas a todo tipo de gente. No decían, ¿usted dónde es? Usted... Entonces ha sido positivo, porque también somos humanistas y ante una situación dura olvidamos la diferencia y la gente se ha unido mucho. 5 años atrás. ¡Wow! Ojalá volviese aquello. Ojalá volviese aquello que no volverá más. Yo he vivido siempre, casi siempre bien. Bien. Había hace 5 años, por supuesto, igual que ahora. Más joven, pero bien. Uf. Pues me echaría a llorar, la verdad, porque hace 5 años yo creo que no era la misma persona que ahora. ¿Haría las cosas otra vez igual que las he hecho ahora para conocer a las mismas personas y hacer lo mismo? ¿Cometería los mismos errores? Pero yo creo que ahora mismo, igual que me costaría creerme en el pasado cómo voy a ser dentro de 5 años, a día de hoy me cuesta creer cómo era yo hace 5 años. Pues que así, pues igual que ahora. Bueno, la pandemia sí que ha cambiado cosas, pero la vida, eso es normal. Yo muy agradecido, porque hace 5 años llevaba una vida loquísima. Vamos, además tenía algún tema ahí feo con adicciones y tal, y por suerte llevo una vida mucho más sana, más tranquila, con gente que valoro, y cada vez que cierro los ojos y miro atrás, me emociona pensarlo. Que no me imaginaba todo lo que iba a vivir, que ahora he aprendido y volvería atrás, pero sabiendo lo que sé ahora. El cambio ha ido a positivo. Por eso, cuando pienso en mí yo de hace 5 años, me cuesta creer que somos la misma persona. Pues espero que sea como ahora o mejor que ahora. Pues, a adquirir más conocimientos, saber más, poder ayudar, poder dar lo mejor de mí. Yo me gustaría tener una familia y me veo, si puede ser con 1 o 2 hijos y con un trabajo estable y acabando una carrera, me encantaría. Sobre todo el formar una familia. Uy, dentro de 5 años ya no se acuerda la gente de mí ni de nada. Me queda un par de ellos, o medio. Me imagino muy mayor. Si llego, ojalá. Que me dure mi mujer y que no me falte. Y yo no pienso más que... El miedo, si se refieres al miedo de la muerte, pues no. Yo no tengo miedo de la muerte. Por la muerte no. Porque va a llegar un día que vamos a morir todos. Y tienes que estar preparado para este momento. Yo siempre eso lo tengo en la cabeza. Como si tienes un día que tienes que viajar o pasar vacaciones, pues la muerte también igual. Va a venir un día que vas a morir. Pues mira, fíjate si estoy preocupada que no veo la tele. No veo ni las noticias porque me pongo hasta de mal humor. Ay, ¿has visto esto? No, porque me pongo mala. ¿Para qué? Es que me afecta. Entonces, cuando oigo esas tragedias y esas cosas, digo, ya me ha amargado el día. Pero miedo a tener un fracaso en el trabajo. Ahora ya tampoco, pero cuando era joven tenía miedo pues, en una obra que pasara algo, que se cayera un trabajador, le pasara alguna cosa. Pero no, miedo no, a muerto tampoco. Cuando me voy a dormir, a lo mejor, a veces, si me duele la cabeza, me preocupa que me pase algo por la noche, porque como vivo sola, que me pase algo por la noche y no pueda avisar a nadie. Es la única preocupación que tengo. Ay, pues que les pasara algo a mis hijos, eso es lo que más me aterra. Estamos solos aquí y entonces, claro, me aterra pensar que me pase algo a mí o les pase algo a ellos. E intento, pues, digo, que todo vaya bien. Sí, yo sé que al final es descolgar el teléfono y pedir ayuda, ¿no? Lo que estábamos hablando, y seguramente vendrían muchos. Pero el tema de familia, ¿no? Es como, estoy a 12.000 kilómetros y es como, digo, wow, que no me pase nada, ¿no? No me gustaría morirme, claro, no me gusta como a nadie, pero que el miedo tampoco. Mira,
morirse es una cosa que es como cuando te duermes y no tienes que levantar a mear ni nada. Te mueres, te duermes y ya estás dormido. No tienes que levantar ni a mear. O sea que tampoco es tan rara. Ahora me duele, no me gustaría morirme. Miedo le tenía a la muerte, mucho, mucho miedo. Porque la vi de cerca y desde aquel día ya no me da tanto miedo. Me da miedo el día que me muera, la forma de morirme. Que no quiero sufrir, pero claro, como eso no lo podemos elegir, por eso es, al estar en casa me da miedo que me pase algo. Ese es el miedo que tengo, de estar sola y que me dé un mareo, me caigo o me pase algo y no pueda llamar a mis vecinos ni a nadie. Y también me da miedo que le pase algo a mi familia, eso desde luego. Con la televisión hablo porque sale algún personaje que no sé qué, pero no, sola no, hasta ahí no llego. Bueno, hablo con Dios, claro, pero eso es otra cosa. Sobre todo durante el confinamiento hablaba muchísimo, tenía conversaciones conmigo misma, pero yo creo que era una forma de sobrellevar que estaba sola y me gustaba mucho hablar, entonces... Un poco recordándome las cosas que tengo que hacer al día, pero más que hablando, pensándolas, que yo a veces voy en voz alta, ¿no? Pues tengo que ir por esto, tengo que ir a aquello, recoger aquello. Pero no piense que esté loca, digo, fenomenal, digo, así siempre tengo yo la razón, que también es una ventaja. Me pongo a hablar conmigo misma y digo, pues esto no puede ser así, venga, va. Y digo, fenomenal. No notaba ese tipo de cambios, pero sí que notaba que hablar y contestarme como que en cierta forma lo llevaba mejor. El hecho de poder hablar, aunque no me fuera a escuchar nadie, pero poder hablar. Pues sí, varias veces. A lo mejor si no tengo algún problema o algo, pues hablando solo, pues para solucionar el problema. A lo mejor yo pregunto y respondo yo mismo. Cuando conduzco, esto es secreto, así que lo digo mucha gente, pero bueno, es una tontería. Pero muchas veces conduzco solo y para yo entretenerme y no perder un poco mi cordura, pues hablo solo. Y a veces, y así hablo inglés, os hablo en inglés porque así practico. Como aquí no tengo mucha gente con la que practicar, pues voy hablando en voz alta y voy practicando. Es un poco de raro y a lo mejor dirán, pues, qué chico más loco, pero pues me entretiene. Cuando no me ve nadie... Lo que es que me han dicho alguna vez, el otro día te vi, una amiga, te vi en un paso de cebra y estabas hablando sola. Digo, sí, digo, lo hago mucho, pero vamos, que no me sorprende ni nada y que me da igual. Y luego es verdad que cuando veo a alguien, que me cruzo con alguien y veo que va hablando solo, digo, madre mía, digo, si va hablando solo. Pero ya seguidamente pienso, si es que yo también lo hago, pero vamos, no pienso que esté loca ni nada, creo que, yo qué sé, es normal. Y ya está. Cuando me cuento un chiste y el mago me río. Pero yo no hablo solo. Dice, ¿por qué te ríes? Dice, porque me he contado un chiste y que no lo sabía. Se reía el hombre. Que está uno muy solo, que no tiene compañía. Y tampoco veo cómo explicar esa cosa. Oh, y la soledad, es que la soledad, mira, yo me llamo Soledad. Ahora me ves muy feliz, ¿no ves que con mucho entusiasmo? Pues he pasado mucho también, he pasado mucha soledad. Un día me dijo una que sabía mucho, porque yo he tocado todas teclas, a una curanderas, a tal. No, ella no me dijo, yo no le conté su vida, porque yo era futurista, de esas que te dicen que te adivinan. Y yo no le dije porque yo digo, yo le voy a decir mi vida, ¿qué me va a decir ella? Si ya se lo cuento yo. Yo me callé. Y me dijo, claro, es que usted como se llama Soledad. Yo me quedé y digo, hombre, Soledad. Y dice, ¿qué espera? Como diciendo, ¿qué espera? Si usted se llama Soledad. Cambié de nombre, me dijo. La soledad, pues es pues estar solo y muchas veces estar acompañado y estar solo. Hay ocasiones en que surge ese sentimiento, pero es el abandono, ¿no? Yo lo relacionaría más con el abandono de estar desprotegido, el estar vulnerable, el sentirte aislado. No hay nada más malo que la soledad, porque el dolor, te tomas un analgésico y se te puede pasar, o te tomas dos, por ejemplo, a las 2 horas o 3 te tomas otro, y te puede calmar, pero la soledad no tiene... Y que yo no pueda expresar lo que siento por no
por no preocupar a mis hijos o no preocupar a las personas a mi familia, para que no me vean deprimida o no me vean mal. Que yo me tenga que tragar esto para mí y no pueda expresarlo en ningún sitio a ninguna persona. Si quiero ver la tele, si quiero leer un libro, si me quiero meter en la cama pronto, tarde. Cuando quiero salgo, tengo amigos, tengo gente para salir y entonces pues la soledad yo no la tengo, no la siento como tal. Yo tengo la familia que tengo que tener y tengo amigos y no me siento sola para nada. Es más, estoy bien sola en casa. Muchas veces no salgo ni quedo, pero porque no me apetece, porque estoy muy bien en mi casa. A lo mejor estás con gente y estás más sola que si no estás con nadie. Para mí la soledad no es ningún problema. Lo único, lo que te digo, que me da miedo a lo mejor si estoy en casa y me mareo, me caigo, me pasa algo. Eso es lo único que me da miedo, pero por lo demás... Para mí es un arma de doble filo, porque es algo necesario. No puedes apreciar el estar con la gente si no has estado solo alguna vez, o es un momento también para conocerte a ti mismo, para andar caminos que no puedes andar de otra manera. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, si te gusta la lectura, no puedes hacer leer con alguien, tienes que hacerlo tú solo. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa soledad o se alarga más de lo que tú sientes necesario, o es una soledad que sientes que no es elegida, es muy peligrosa. Porque hace de los problemas, los hace todos más grandes. Te diría que no sé muy bien cómo entender la soledad. Si me hubieras preguntado hace un tiempo, te diría que la soledad me parece que está bastante bien, porque es como tu pequeño momento de estar tranquilo, estar contigo mismo, y que no es necesariamente mala. Y si nos fuéramos todavía más adelante, pues te diría justo lo contrario, que me parece que es algo horroroso, que te hace aislarte cada vez más o que te hace sentirte mal. No sé, ahora mismo estoy en un punto en el que no sé si decirte si me parece que es algo bueno o algo malo. Supongo que depende del estado anímico en el que te encuentres. Podría ser, claro, si no lo eliges, si no estás de acuerdo, pero no tienes posibilidad de estar con alguien, pues a lo mejor sí es un problema. Para mí no, yo lo he enfocado desde el principio que es así y así lo acepto y estoy bien. También te digo que si estuviera con alguien bien, pues tampoco me importaría estar con alguien para bien, porque si va a ser para mal, prefiero estar sola, como se suele decir. La soledad. Es que es un sentimiento que no tiene palabras. No se puede especificar con palabras lo que es la soledad. Hay que sentirla. Es lo máximo que le puede pasar a una persona, porque si está enferma y se muere, se murió. De estar viviendo en vida algo que te mata por dentro, te mata la mente, te mata las esperanzas, te mata el ánimo, te mata las ganas de vivir, porque ves que no hay más allá, no ves el más allá, no piensas que estás sola, que te falta todo, te falta lo que una persona en sí necesita, que es a otras personas. Necesitas algo humano, que son tu familia, tus amigos, alguien que te diga que te quiere, por ejemplo, no sé, y en ese momento te ves indefensa, te ves impotente, pero que todo determina la soledad que te queda, que estás sola en 4 metros, en 2 metros, en 5 metros, estás sola. ¿Han cambiado los hábitos? Sí, sobre todo las personas mayores. Es que ya te digo que hay personas mayores que todavía no salen de sus casas, que todavía siguen limpiando y siguen teniendo un miedo excesivo y unos hábitos de limpieza obsesivos. Entonces sí que han cambiado muchos hábitos, o hábitos de relaciones. Hay gente que todavía no se atreve a tomar algo con un grupo abierto. Entonces sí que han cambiado mucho los hábitos. Siempre hay colectivos vulnerables que siempre han estado olvidados, y aunque ahora por la pandemia o por otras situaciones como que se haya visto un poquito más, siempre están siendo olvidados, siempre. O sea, una mujer que ha estado sufriendo violencia machista, ha estado encerrada en su casa con su agresor, cuando se cortó todo, ¿quiénes les ayudaba? Sí que es verdad que tenías pues, los organismos institucionales que echaban una mano, pero estábamos muy limitados.
y ellas tenían que permanecer en sus hogares con ese agresor. ¿Qué ha pasado? Cuando ya se ha pasado el confinamiento y han salido, las están matando. Una mujer que está sufriendo violencia machista no la puedes encerrar en su casa con su agresor. Eso tenían que haber previsto de alguna manera. También los adolescentes también estuvieron como un poco olvidados, ¿no? Porque se iban dejando salir a las calles por rangos de edad y justamente los adolescentes nadie les decía nada. Todos teníamos la necesidad de salir y ver el sol, por así decirlo. Y con ellos como que sí los dejaron un poco como aparte. Una de las cosas que ha hecho el COVID es la poca atención que se le ha puesto a lo que es la salud mental y el estar con unos con otros, que te fortalece el sistema inmune. Cogiendo definiciones de la OMS y tal, claro, la salud no es solo la salud física. Y fíjate que en mi caso, pues yo tampoco tenía problemas muy grandes y tal, pero la gente que tiene problemas de depresión o esquizofrenia y demás, tenerlas encerradas en casa es, hablando con ti mal, joderles la vida. Y en eso no ha habido, se han preocupado cero patatero. Y me duele muchísimo. Porque no es una persona ni dos, es ciudades enteras que está la gente con esas secuelas. Eso hay que tratarlo, porque a la larga eso puede traer muchos más suicidios, muchas más depresiones, enfermedades mentales. La mayoría, yo diría que un 80% no van al psicólogo, ni siquiera lo hablan con sus familiares esto, porque no saben que lo necesitan. Pero piensan que lo van a superar, o por ellas mismas, que ni siquiera saben la gravedad del problema. Sí que ahora, por un lado, hay gente que está tomando conciencia y la preocupación por la salud mental ha aumentado para bien. Ahora hay más gente que va a los psicólogos y como que esa imagen que antes se podía tener un poquito peor, ahora la gente lo ve como algo bueno, que es muy positivo ir. Pero claro, también por otro lado está la gente que no va o decide no ir y son a lo mejor gente con muchísimos problemas o con tal, y eso va a repercutir en su conducta y por consecuente en todo el tejido social que podría haber. También lo hace un poquito con Samantha. Claro, cuando mete con esas cosas, uno va tirando el polvo debajo de la alfombra y cuanto más guardas ahí debajo, el verlo, lo que hay detrás, es súper doloroso. Y el admitir eso a uno mismo es pasar por un dolor que mucha gente a lo mejor no quiere admitir. Y es un primer paso muy, muy complicado. Pero yo creo que al final esto es como todo. Las guerras, sigue habiendo guerras y estamos como inmunizados ya no sentimos ni padecemos cuando no lo vemos de cerca. Y al final yo creo que esto también es una capacidad que tiene nuestro cerebro, ¿no? De no intentar no sufrir, intentar no estar permanentemente pensando en una cosa. Y al final la pandemia se está alargando tanto que yo creo que ha pasado un poco ese efecto de ya nos hemos acostumbrado a oír tantas cosas malas que al final ya es como no les prestas tanta atención, porque si no, no sería bueno para ti ni para tu salud mental. Porque nunca le hemos dado importancia. Hemos pensado que somos suficientes para superar por nosotros mismos. Y no hemos pensado que necesitamos un especialista en un momento determinado. Y más en estos casos todavía, habiendo pasado una experiencia tan terrorífica. Igual, pues poniendo un símil, ¿no? Con otro tipo de problemas. Si tienes una enfermedad degenerativa y vas al principio, la curación va a ser mucho más sencilla que cuando llevas años dejándolo. Pues con la salud mental es parecida. Si llevas años y años de tu vida abandonándote en lo que a salud mental se refiere, luego el deshacer ese camino requiere un trabajo muy, muy complicado. Y con los años peor, porque con el tiempo nos volvemos más cabezones o, como se dice finamente, tenemos menos plasticidad cerebral y cambiar cuesta mucho más. Pues soy muy, muy fan de esas personas, porque además a mí sinceramente siempre me ha costado mucho pedir ayuda, ¿vale? Soy muy dura conmigo misma, todo lo tengo que saber hacer, todo lo tengo que tener controlado, y es verdad que predico que no pasa nada por pedir ayuda, y eso lo estoy cambiando ahora, pero sí, siempre he sido de yo no necesito ayuda, yo me lo apaño sola. Pero realmente ahora es cuando me he dado cuenta que no pasa nada por hacerlo, por pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida. Mucha gente nos conoce, mucha gente sabe que existimos y aún así hay mucho impedimento de pedir ayuda, incluso usuarios, como contaba Jorge, que al principio dicen no, yo no necesito ayuda, pero los ves que te lo agradecen inmensamente y que ese rato están súper contentos y agradecidos. Pues entonces sí, igual sí que lo necesitas. Es verdad que muchas de las personas que nosotros tenemos, ¿no?
al final nos los derivan los propios familiares. ¿Por qué? Porque ven que con ellos no están consiguiendo desahogarse, ven que con ellos, para no preocuparles, no les cuentan X cosas. Entonces al final es mucho más fácil con un voluntario que consideras amigo, que no es de tu familia, o con una persona incluso que no conoces, que con tu propio familiar. Y eso sí que es verdad que nos estamos dando cuenta que lo demanda mucha gente. Tengo miedo a la depresión, a que me venga, pero veo que no, que la domino, porque la tuve. Pero tuve 2 ocasiones, pero por 2 razones. Una física, la física es peor que la moral. Pero la depresión por cosa física es muy difícil, porque no sabes ni por qué. Yo le he tenido y no sabía por qué. Toda la mente, todo el entendimiento, todas las capacidades, todo lo que tenemos se asienta en el cuerpo. Si el cuerpo va mal, va todo mal. Y te pones a chorros, ¿eh? Yo me estaba muriendo a chorros. Y entonces empiezas a compadecer porque ya te sientes frágil. Entonces la inteligencia está bien, pero sin la compasión no somos nadie, ¿eh? Y para la compasión hace falta a veces que nos cierre un poco y que tengamos dificultades y que comprendamos el dolor. Fue el ayuntamiento quien nos llamó y nos dijo, oye, ¿qué pensáis que podemos hacer durante la pandemia para ayudar a las demás personas? Y bueno, montamos el programa de voluntariado Aislados pero no solos. Y 2 días después fuimos con un ordenador y una impresora al Centro de Día Santa Merenciana y dijimos, vamos a montarlo. Y creamos una base de datos, publicitamos el programa, fue todo muy caótico, muy rápido, pero salió bien. Fuimos capaces de adaptarnos a la situación y crear algo muy bueno de la nada. Pero conforme va evolucionando Aislados pero no solos, nos damos cuenta de que también hay unas necesidades emocionales y psicológicas. Es ahí donde empiezan a pedir ayuda a voluntarias psicólogas que ayudan psicológicamente, y luego acaba Aislados pero no solos porque se considera que una vez ya que las personas pueden salir a las calles ya no lo necesitan. Sin embargo, las personas que atendíamos nos siguen demandando, ¿no?, esa ayuda, ese apoyo que tenían telefónicamente, ¿no?, y ese acompañamiento que se les ofrecía. Y es ahí donde nace Acompañando Teruel, un poco para prevenir y reducir los efectos de la soledad. Lo vi un día ahí en el horno, ¿sabes? Cogí un papelito, lo leí detenidamente y ese día no llamé, varios días no llamé. Un día entré a un comercio y vi un folleto. Me llamó la atención, lo guardé y lo estuve en el bolso teniéndolo muchos días, hasta que un día digo, bueno, voy a llamar. Porque era cuando empezaban los vértigos y todo eso y no podía caminar sola por la calle, y dije, a ver si estas chicas me pueden ayudar, por lo menos a pasear un poco o a ir a comprar. Y fue el año pasado, justo después de que acabara el proyecto de Aislados pero no solos, o solos pero no aislados, algo así, y salió Acompañándote. Y entonces me llamó la atención y dije, bueno, pues mira, voy a apuntarme. No, porque yo pensé que iba a molestar a unas personas, que quizá, no sé, yo pensé que no era el momento. Yo pensé, digo, lo tendré aquí, no lo voy a tirar ni nada. Pero el momento llegará en que yo misma diré, pues hoy es el día. Y un día me animé, marqué el número y Patricia, yo le expliqué un poquito por arriba mi caso y luego ya nos conocimos y eso, quedamos para tomar café y ya profundizamos un poco más. Ya me designaron a una señora que vendría a acompañarme algún día a la semana y de ahí nació esa amistad, ese acercamiento. Me hizo, pues había pasado un poco la pandemia también, estábamos en medio de la pandemia y había visto toda la situación y dentro del entorno institucional yo lo había vivido, pero claro, a domicilios no sabía todo lo que se estaba cosiendo. Entonces, claro, era un poco casa, trabajo y me estaba un poco olvidando del tema este. Entonces, claro, esto me hizo ver un poco, cuando vine a hablar con Patricia y con Samantha, me comentaron cómo estaba el tema, luego leí noticias de que había gente que fallecía en su casa sola y claro, eso me tocó la fibra y digo, ¿esto pasa? O sea, ¿esto de verdad está pasando? Y claro, dije, pues me voy a apuntar y si puedo poner un granito de arena, allá que voy. Pues principalmente yo estoy estudiando integración social y vinieron a darnos una charla como centro de prácticas. Y luego yo también me gustaría ir cogiendo experiencia para luego poder trabajar el día de mañana y digo, pues mira, pues ya mato dos pájaros de un tiro, vengo, además el tema de la soledad me pareció interesante, vengo, también hago voluntariado que me mantiene activo y me muevo, que me parece importante, y así pues voy cogiendo un poquito de experiencia, aunque sea en algo más concreto que es como esto. No, un día llamé y claro, en la pandemia digo, pues
tengo que hacer algo útil, porque estoy en casa, pues por lo menos hacer algo. Y pues gracias a mi mujer, pues me dijo, mira, puedes llamar y te apuntas a ir con los voluntarios. Pues la verdad me siento orgulloso. Cuando me llamaron para llevar comida a la gente, eso, pues bueno, pues me siento feliz, contento. Pues tenemos un rango bastante amplio, pero sí que es verdad que hay una mayoría de estudiantes jóvenes de unos 20, 20 y tantos. Sí que nos sorprendió la implicación de todos los jóvenes durante esta pandemia, para bien, nos sorprendió gratamente. Y luego también tenemos personas pues, más adultas, más de 40, 50 años, que también se deciden a participar. Cuando propusimos este programa lo abrimos a todo el mundo sufrimos de soledad y todo el mundo puede necesitar nuestra ayuda. Y nuestros usuarios es verdad que son sobre todo gente mayor que ya tienen entre 80 y 90 años, la gran mayoría. Sí, se vio en Aislados pero no solos, o sea, llegar a casi 300 voluntarios en una ciudad tan pequeña me parece impresionante. O sea, que Teruel es una ciudad solidaria en sí misma. Es muy difícil, porque te voy a decir, es que la vida hay muchas etapas y a veces para conocer el dolor tienes que pasarlo. La compasión es muy importante, si no se tiene compasión, pero para compasión a veces hay que pasarla o has tenido que vivirla. Quieren ayudar, se sienten, porque el humanismo también va con... Mira, el egoísmo va con nosotros, pero el humanismo también. A mí, vamos, me parece maravilloso cada vez que veo a una voluntaria o un voluntario con una persona usuaria. Porque de primeras al principio teníamos esa duda de cómo los iban a acoger al verlos tan jóvenes, pero al revés, están súper contentos de que vaya gente joven y de hecho nos dicen, ¡ay, qué bien! ¡Qué maravilla! No sé qué. Y se ponen muy contentos de ver a gente joven y funcionan muy bien. Al final hacen una amistad y crean unos lazos intergeneracionales que no nos esperábamos de primeras, ya te digo, y funcionan muy bien. Se superan esos primeros días en que a lo mejor el usuario está más reticente, o te vienen con temas que tú, o en mi caso personalmente, no quiero que saquen, hasta que vas pidiendo o vas aceptando las dinámicas que vas proponiendo, pasa un poquito de tiempo, pero por lo general son personas muy agradecidas y que muchas veces tampoco requieren de mucho trabajo por parte del voluntariado. A veces es con estar allí, escuchar y acompañar. El tema de acompañarlos, sí, pues sacarles una sonrisa, hablar del día a día, venga, cuéntame, aunque te lo cuenten muchas veces, pues a ellos les satisface, o sea, en ese momento que les acompañes y que les escuches, sobre todo eso, que les escuches, pues es gratificante, ¿no? Saber que estás haciendo algo por ellos. O simplemente, pues, yo qué sé, sentarte a ver la tele con ellos, que se sientan acompañados, comentar el programa de la televisión. Cuando iniciamos Aislados pero no solos, que siempre lo comentamos entre Samantha y yo, no teníamos mascarillas y nos sentíamos protegidas con unos guantes, pero no llevábamos mascarilla. Y luego ya, conforme se iba sabiendo, pues ya sabías lo que tenías que hacer, lo que no, cómo evitar los contagios. Pero claro, al principio el desconocimiento daba muchísimo miedo, porque no se sabía cómo te contagiabas, qué es lo que ocurría, y ahora, sin embargo, como ya sabemos cómo funciona todo y con la vacunación, ahora no hay tanto miedo. Los voluntarios que han ido casa por casa. Eso es de verdad que se me pone los pelos. De pensar que ellos con su vida han arriesgado su vida, ¿no? A cada domicilio que han ido, aunque se protegían con guantes, con cosas, pero nada más el hecho de que les abrieran la puerta y pudieran hablar con esa persona que estaba solita. No tengo palabras para eso. Sí, me recuerdo una vez que me llamó para llevar comida a un señor y claro, y le llamé al timbre y el señor no podía andar, el pobre iba con un andador y tarda mucho para ver. Y cuando lo vi, pues eso sí que me afectó mucho el hombre ese. Sí, el día siguiente pues estuve hablando con él y me dijo que está ingresado en el hospital. Eso sí que me afectó mucho. Es una persona que está ahí pobre en casa solo y eso, y para abrir las puertas se tarda mucho tiempo y no podía ni andar ni nada, y eso sí que me afectó mucho. Pero sí, al principio fue muy complicado, había mucho miedo, muchísimo, sobre todo la gente mayor, porque eran los grandes perjudicados. Todo el telediario hablaba de
que había muchas muertes, que todos eran gente mayor, que si entraba alguien en su casa se podían contagiar, si con la compra se podían contagiar, entonces no se sentían seguros ni en sus propias casas. Entonces eso es un miedo muy grande. Sin el juicio de los mayores, la juventud va mal. No porque no tienen fuerza, pero tienen muchas vivencias y han deducido mucho. Ahí está la madre del cordero, ahí, que se valore más a la gente mayor. Una vez en Aislados pero no solos nos mandaron una tarta que ponía Aislados pero no solos, que nos la comimos súper a gusto. O comida nos daban, o sea, nos mandaban cosas, vídeos, nos mandaban vídeos de alguna mamá con sus hijos de muchas gracias por hacerme la compra, salían los críos con carteles, gracias. Todo eso te lo llevas y te lo guardarás siempre. Y con los voluntarios, o sea, que son personas maravillosas que yo me llevo de voluntarios y de usuarios, vamos, muchísimos momentos. Nos sorprendimos con Aislados pero no solos, o sea, en ese sentido de que tú dices de que es un momento que exige ¿no? lo mejor de todo, tuvimos casi 300 voluntarios, o sea, y gente que no era voluntaria pero les hacía compras a sus vecinos, se preocupaba, les tocaba la puerta para decir si están bien. Cuando ves, además es que claro, muchos usuarios son personas mayores y la vejez es una época de pérdidas, es una época de duelo y caer en pena y demás no es difícil. Te puedes saber con los seres queridos y demás y te da pesar. Claro, y luego ver el cambio, ¿no? Cuando están en ese punto a lo mejor más tristón y tal, y ver que por lo que sea hacen el cambio y ves ese agradecimiento, ese cambio de actitud, pues siempre está muy bien, como que sientes que haces o ayudas un poquito. Es una edad preciosa, preciosa ahora. Primero porque tienes tiempo libre, segundo porque en la vida tienes tantos adelantos de comunicaciones y de todo eso. Y tercero porque solo quieres, yo lo hablo también con algunos, solo quieres dar fruto. Y eso te llena tanto y tanta ilusión de ver que a lo mejor ya te queda poco. Entonces se disfruta cada momento, que te despiertas, que hace sol, que puedes comer, que te está tan bueno, tienes tanta ilusión y tantas ganas de dejar el fruto, que es una vida, yo no he sido tan feliz como ahora. Yo siempre, a las personas que no lo saben, o no le dan importancia, yo les digo, hay una asociación aquí que hacen por las personas y sobre todo acompañan a las personas porque escuchan tu diálogo, o sea, lo que quieras hablar con ellas, ellas están dispuestas a escucharte y a apoyarte en lo que puedan, pero ya te digo que los recursos que tienen no son, y aún así ellas hacen lo que pueden. Estoy muy agradecida a ellas, de verdad. Creo que ha servido para darle visibilidad. Que hay gente que está sola y que no nos parábamos a ver por lo tema que te digo, ¿no? Que íbamos tan rápido, vamos así atropellados y no nos parábamos a ver. Al final muchísima gente, o sea, el problema no ha sido, para mí, no ha sido la pandemia. Una de las cosas ha sido el miedo. O sea, la gente ha visto que de repente puede coger el virus y morir mañana. Y claro, a lo mejor no digo que fuese general, ¿no? Pero hay personas que probablemente hayan pensado, no se hayan dado cuenta, y no quiero meterme en tampoco temas muy profundos, pero de que la vida se acaba, que mañana te puede caer un camión y puedes morir. Y claro, de la muerte se habla muy poco. Y para mí es algo que se tiene que hablar porque es tan natural como nacer. Además, con la gente mayor, que algo que yo creo que les viene bien es el movimiento, que se muevan para aquí, para allá, o te los llevas, venga, vamos, pues vas a su casa, venga, vamos a dar una vuelta, o te los llevas ahí y eso les das vida, se los das. Y eso, vamos, se olvida a veces, o no es inconsciente. Hacer sonreír a los demás, ayudarlos, sí, a lo mejor solo con escucharlos o contarles una anécdota. Porque la pandemia nos enseñó que nosotros no somos nadie, porque es un virus que ha ganado casi a todo el mundo, que no somos nada. Por eso tenemos que cuidarnos unos de los otros, y tenemos que ayudarnos, y creo que somos todos iguales. Yo, así, recordando un caso que más se me quedó marcado, al principio de la pandemia había una señora que daba positivo siempre, o sea, era como llevaba 3 meses dando positivo. Estaba desesperada, tenía un miedo increíble a que fuera de tener COVID para siempre se tuviera que quedar en su casa encerrada eternamente. No sabíamos al principio lo que era, entonces era costoso trabajar un poco ese miedo
cuando tú misma no tenías ni idea de si ese miedo iba a ser real o no iba a ser real. Pero sí que ha habido muchos miedos, y miedos todavía a día de hoy de no salir de casa, siguen habiendo. O ha habido veces que, además hace muy poquito, que a mí me echó. Se encontró una amiga, dieron una misa y dijo: ¡hala, que yo estoy entretenida, ya te puedes ir! Y me echó. Y yo lo vi como algo bueno también, porque claro, lo ideal sería que el trabajo de esta asociación o de estas asociaciones no fuese necesario. Y claro, el ver los momentos en los que dices: ya sobro, pues también es, vamos, a mí me encantó eso, que llegase a más, esta persona llegase a hacer eso. Me pareció un avance. Porque Dios nos da la vida, tenemos que vivir la vida y disfrutarla. Y hacer el bien. Yo creo, entre comillas, creo que toda mi vida no me ha hecho nada mal a nadie. No, si ha hecho algo mal, a lo mejor lo he hecho a mí mismo o he superado a los demás, no. Es que según qué edad es, cada edad requiere una cosa y conlleva una cosa. He oído también de la Asociación Española contra el Cáncer, que hay un tema de voluntarios. Creo que hay varias asociaciones que están mirando por ese tema porque hace falta, ¿no? Hace falta. Nosotros estamos subvencionados por el ayuntamiento un 80%. La Federación de Vecinos es la que lo gestiona, pero el ayuntamiento es el que nos proporciona ese 80%, y el 20% pues depende de recursos propios de la propia federación, tanto de donaciones como de otras subvenciones que nos puedan ofrecer. Sino porque desde dentro lo estoy viviendo, veo todo lo que se hace, veo todas las actividades que hacen a los vecinos, a los ciudadanos, y es que están siempre en movimiento. Además, luchan por sus derechos y hacen un montón de actividades para todos los vecinos. Somos una federación vecinal, somos algo sin ánimo de lucro. Es verdad que recibimos ayuda y muy agradecidos por el Ayuntamiento de Teruel. También la CaixaBank también nos donó dinero, también Caja Rural. No sé si me dejo alguno, espero que no, pero la verdad que institucionalmente han colaborado porque han visto que es muy bueno y que esto es imprescindible llevarlo a cabo. Pero sí que falta como más apoyo porque nos dan dinero, pero hay un límite económico. A nivel Teruel sí que tengo que decir algo muy bonito, y es que empresas, o sea, con nosotros en Aislados pero no solos colaboraron, o sea, donaron gasolina, donaron comida, donaron bebidas, nos donaron de todo. Aquí las empresas turolenses he de decir que se portaron estupendamente bien. O sea, nos cedieron una furgoneta para poder transportar la comida. O sea, aquí fueron maravillosos. Para mí es un servicio súper necesario. Además, las chicas que trabajan son súper majas. Vamos, me han dado cabida aquí y se preocupan. Y el atender a esta soledad me parece algo que a medio plazo puede ayudar mucho a Teruel. De verdad que lo creo. Que necesitaríamos, siempre se necesitan cosas, ¿no? Como más apoyos o más formas de colaboraciones. Bueno, siempre hay algo más que se puede hacer. Pero sí que hay a personas a las que no se les llega porque tienen dificultades o a través de redes sociales o medios de comunicación o les cuesta más pedir ayuda. Sí que nos gustaría poder llegar a más gente. Se tienen que organizar como pueden, y la prueba está en que no son muchas personas, porque claro, tienen que trabajar, imagino que disponen de unas horas para estas cosas y claro, y creo que no tienen ayudas económicas las suficientes que deberían de tener para poder sacar esto adelante y que fuera creciendo. Pero gracias a Dios son fuertes, aquí están, son muy fuertes y están ahí al pie del cañón. Hay que apoyarlas porque es lo que tenemos, no tenemos otra cosa aquí. Y deberíamos de pensar en nuestros mayores, que son la base, la columna vertebral de nuestras familias. Sí, yo creo que el equilibrio ahí lo has de buscar pidiendo ayuda también, ¿no? Ese familiar que al final no tiene por qué ser el único que esté dando 100% por esa persona. Al final necesita también su espacio para él, para poder estar ese 50% que necesita para cuidar de otra persona. Y al final, o sea, hay personas que ayudan a que el cuidador descanse para dar todo lo que pueda de sí. Tú tienes que dar hasta donde puedes dar, pero no estás obligado a dar el 100% siempre. Sí, muchas veces es un problema
Además que es que ahora ya que ya se puede salir, que con las vacunaciones y todo están muy arriba, muy avanzadas, que incluso con mis padres siempre nos tienen presente a nosotras de qué hacer, qué no hacer, cuando ellos han llevado su vida totalmente bien, pero necesitan como esa aprobación por parte de los hijos. Pero es por el miedo, ellos, los hijos, lo hacemos todo pensando en nuestros padres y que no les pase nada malo, que no les ocurra. A mí me ha pasado con mi padre, decir, no, pues no salgas. Lo que pasa que es por ese miedo a que le pueda pasar algo, porque lo ves que ya pasa de los 65 años y te da miedo perderle. Y digo, joder, yo si me enterase que tengo un familiar que está en un servicio de este tipo, hombre, está bien porque veo que necesita ayuda, pero yo también me sentaría a decir, igual podría estar haciendo un poquito más y el de estar un poquito más con el familiar en cuestión, ¿no? Y el acompañarle allí y más en estos, ¿no? Al final de los años, cuando uno está en la vejez, que al final yo creo que también lo malo no es morirse, si lo malo es morirse solo y la gente no es consciente de eso y a mí me da también muchísima pena, me da mucha pena. Pero bueno, al final eso, te quedas con... Es que ya te digo, que te tienes que quedar con todo lo positivo y al final son personas que si no hubiéramos aparecido en sus vidas habrían muerto en soledad, ¿no? Y esos últimos días tú les has dado ese acompañamiento, han estado contentas, han estado a gusto y eso es con lo que te tienes que quedar. Al final es ley de vida que las personas fallezcan, tratamos con personas mayores y obviamente tiene que suceder. Enfocándonos sobre el proyecto de Acompañándote, me gustaría decir que ayudar ayuda a sentirnos mejor y que muchas veces no nos damos cuenta hasta que vemos lo útiles que podemos llegar a ser. Y me gustaría invitar a los demás a que participáis de este proyecto que os va a sorprender inmensamente de todo lo que se puede hacer por los demás, con cosas tan sencillas y tan... dices, wow, mira lo que he conseguido. Con poca cosa, con escuchar a alguien, con acompañarlo, con llamarlo, con estar pendiente, que os va a sorprender y que os invitaría a muchos que participáis en este proyecto que os va a encantar. Las horas de dedicación son las que el voluntario quiera dar, o sea que cada uno, si quiere ayudar, puede hacerlo en el tiempo en el que disponga. Creo que es totalmente extrapolable, es algo como un modelo piloto que se puede extrapolar a todos los lugares, ¿no? En definitiva es tener ganas y opciones, apoyos, pero yo creo que la capacidad solidaria sí que se puede llevar a cabo en cualquier sitio. Simplemente tener ganas, querer ayudar y ser buena gente. Queremos pensar que esto pasará, aunque sea no del todo, pero que podemos hacer una vida más o menos normal, ¿no? Pero no lo sé. Quiero tener esa esperanza y ese horizonte, ¿no? Y ver que todo va a ir bien. Si pudiera cambiar, si fuera Dios o algo así, algo grande, cambiaría pues que nos estamos cargando el mundo, nos lo estamos cargando, yo lo veo, la naturaleza, los animales, los bosques, ya no pueden más, frenaría algo de eso. Pero a mí personalmente, sin entrar en mucho detalle y tal, pero a mí el tema de conocer a gente y lo social, yo me noto que me cuesta encajar aquí. A finales de este mes me voy a volver a Madrid allí a ver. Porque mucha gente habla de racismo, hablan de discriminación, eso. Yo, gracias a Dios, aquí, 18 años, nunca me he sentido ningún eso de discriminación, ni de ninguna persona, ni nada. Y nunca he sentido algo de racismo de alguien o eso. Y si tú respetas a la gente, como te digo, pues la gente te respeta y tú tienes que respetar a ti mismo para que te respeten la gente. Que el ayudar a los demás te ayuda a ti a ser mejor persona y que en Teruel se ha demostrado que la solidaridad abunda y que esto se puede exportar y espero que se haga en otros lugares. Yo tengo canciones ahora, desde ahora, pues, por ejemplo, me gusta oír a Bertín Osborne esa de Me casé con tu madre, no sé cómo, no me acuerdo ahora cómo dice. Me gusta, por ejemplo, de ABBA, la de Chiquitita.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho el rock, la música de los 90, Nirvana, Pearl Jam, cosas así, y ya luego del 2000. Me gusta mucho una canción de un grupo que se llama Evanescence, que se llama Bring Me to Life, mi canción favorita. Mi canción favorita, muchas de Fito y Fitipaldis, me encanta. Me gusta mucho el reggaetón. Estuve en una temporada de bailarina ahí y pues el reggaetón se parece mucho a la música nuestra. Tengo una muy bonita que canté en la boda de mi hijo, que era la madrina de las 2 bodas de mis hijos, que luego fue un himno para la pandemia. Esa es mi canción preferida. Resistiré.